¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera. Mi nombre es José Luis Manjarres y el día de hoy vamos a platicar cómo podemos sacarle más partido a nuestro aguinaldo, ¿no? Y cómo podemos, pues, inclusive duplicarlo si hacemos algunas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, en estas fechas, bueno, pues nos van a estar pagando el aguinaldo a aquellas personas que están contratadas, pues puede ser de 15 días, que es lo que marca la ley, pero generalmente es un mes de aguinaldo lo que les dan y por ley pues se tiene que pagar antes del 15 de diciembre, ¿no? Y entonces, bueno, pues recibimos ese dinero. Y pues muchas veces pasa que a veces ya lo debemos, a veces lo usamos para pagar tarjetas de crédito o pues no lo gastamos en estas fechas porque, bueno, se compran regalos y demás. Y entonces, ¿cómo podemos hacer que nos rinda un poco más? Y cómo podemos hacer que pues se constituya en un ahorro interesante, ¿no? Entonces, lo primero que podemos hacer es, por un lado, pues dividirlo, ¿no? Entonces yo les podría recomendar que pues solo gastemos la mitad, el 50% de ese aguinaldo y tratemos de invertir en algún lado el otro 50%. Si nosotros ese 50% lo invertimos y lo ponemos en algún lugar interesante donde nos den una tasa competitiva, bueno, pues podemos estar a lo mejor en 2 o 3 años, pues ya duplicamos esa cantidad. Y si eso lo hacemos un hábito y cada año vamos haciendo lo mismo, bueno, pues después de unos cuantos años ya tenemos una cantidad interesante, ya podemos tener ahí algunos años de ingreso, algunos años de sueldo y bueno, pues nos puede ayudar a que tengamos un retiro más cómodo, más fácil y pues con más dinero, con más satisfacciones, vamos a poder viajar y hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos invertir ese aguinaldo que nos acaban de dar, ¿no? Entonces, una opción es invertirlo en bienes raíces, ¿no? Y probablemente a lo mejor la cantidad no sea muy grande, a lo mejor son 5,000 pesos, 10,000 pesos, 20,000 pesos, pero hay formas de invertir en bienes raíces con poco dinero. Una de ellas es lo que se llaman fibras, que son fideicomisos de inversión en bienes raíces. Estas fibras son unos fondos, ¿no? Donde la gente invierte, ¿no? Y es la empresa que administra la fibra, bueno, con ese dinero, pues compra inmuebles y los alquila, ¿no? Y entonces esto genera, pues, un rendimiento interesante, ¿no? Entonces, porque además, bueno, pues ya tienen mucha experiencia haciendo esta cuestión y entonces, bueno, pues generan un rendimiento interesante. Cuando uno invierte en fibras, ¿qué rendimiento puede esperar? Bueno, pues podemos esperar probablemente un rendimiento de un 15% anual, lo cual está bastante bueno, ¿no? Y, por ejemplo, en México tenemos operando cerca de 15 fideicomisos, que son estas fibras. Actualmente hay 15 fideicomisos. Algunos empezaron desde 2011, pero bueno, algunos tienen desde 2015, 2018 y demás, ¿no? Estos fideicomisos invierten en varias cosas. Hay algunos que invierten en hoteles, por ejemplo, es decir, compran hoteles y los administran. Otros invierten en centros comerciales. Esto les ha ido muy bien, donde, bueno, pues construyen el centro comercial y luego alquilan los locales. Hay unos que son naves industriales, hay algunos que son edificios de oficinas, ¿no? Y hay algunos que son para escuelas, inclusive planteles universitarios, hay otros que son bodegas, ¿no? Entonces, bueno, hay de muchos tipos, ¿no? Y hay algunos bastante interesantes y más o menos pues generan esta cuestión. En nuestro buscador en la casa de bolsa, nosotros le podemos poner fibra, ¿no? Casi todos empiezan con la letra F, ¿no? Entonces, o podemos ver que vean con la letra F y nosotros encontraremos estas inversiones. Por ejemplo, tenemos lo que es la fibra 1, tenemos otra que se llama fibra Macquarie, otra que se llama fibra Hotel, que es FIHO, está la fibra Danjos, que son centros comerciales, la fibra IN, que también son hoteles, fibra Shop, que también son centros comerciales, y así hay otros varios. Fibra Monterrey, MTY, que son comercial, industrial y oficinas y demás. Entonces, bueno, esta es una opción para invertir nuestro aguinaldo. Otros son los préstamos de persona a persona, que son estas plataformas
fintech donde nosotros podemos prestar dinero y nos pagan una tasa también competitiva. Estas en promedio, más o menos tenemos una tasa de un 16% que podemos estar ganando en esta cuestión. Entonces nos metemos a la plataforma de la empresa de préstamos. Decidimos, se pueden uno dar de alta de dos maneras, como prestamista o como cliente que quiere pedir un préstamo, ¿no? Pero nosotros vamos a hacerlo en este caso como prestamista. Nos damos de alta, nos piden un par de documentos y podemos empezar a hacer estos préstamos. Para mayor seguridad son micropréstamos, hay algunos de desde 250 pesos, 500 pesos de más. Entonces, si nosotros invertimos, por ejemplo, 5,000 pesos, 10,000 pesos, pues vamos a hacer una gran cantidad de micropréstamos y estos van a tener un rendimiento interesante. Y estos micropréstamos, toda la administración se encarga de la plataforma, nosotros no tenemos que hacer nada, inclusive podemos automatizar a qué préstamos lo vamos a hacer. Al principio podemos escogerlo uno por uno, pero ya después podemos nosotros dar ciertos parámetros para que esos préstamos se vayan haciendo automáticamente con los rendimientos que se van obteniendo. Y otra opción para invertir nuestro aguinaldo son los fondos que se llaman indexados, ¿no? O también se conocen como ETFs, que son Exchange Traded Funds. Y estos fondos son fondos que cotizan en bolsa y que invierten en varias cosas. Algunos están indexados a algún índice, es decir, hay fondos que están replicando el comportamiento del Standard & Poor's o del Nasdaq, que son índices muy buenos en Estados Unidos y que han dado un rendimiento muy interesante. Y también hay otros que son un poco más sectoriales, es decir, que replican algún sector o alguna región del mundo en específico. Por ejemplo, hay ETFs que invierten en China, hay ETFs de Rusia, hay ETFs por ejemplo, de agua, de oro, de litio, de muchísimas cosas, ¿no? Hay literalmente miles de ETFs que podemos escoger. ¿Cuánto podemos ganar con los ETFs? Pues también entre un 15 y un 20%, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles valen la pena? Pues tenemos un ETF que sigue al Nasdaq, que son las empresas tecnológicas, ¿no? Entonces, lo que es el Nasdaq 100 UCITS ETF, ¿no? Que tiene un rendimiento, que ha tenido un rendimiento alrededor del 20% en los últimos años. Tenemos el otro que sigue al comportamiento de Bloomberg, ¿no? Entonces, que es también otro índice, ¿no? Y entonces más o menos nos ha dado en los últimos 3 años es arriba del 13%, ¿no? Tenemos otro que es iShares Standard & Poor's 500, ¿no? Que sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Este ETF en los últimos años ha dado una rentabilidad superior al 18% anual, ¿no? Si lo hacemos el interés compuesto, pues es más del 27% en los últimos 3 años, ¿no? Y tenemos hay otro del Standard & Poor's, ¿no? Que ha sido el 21% anualizado, que es el Standard & Poor's 500 Consumer Discretionary Index, ¿no? Y así hay varios. Si nosotros los ponemos en el buscador, le ponemos Standard & Poor's o le ponemos Nasdaq o le ponemos ETF, pues vamos a encontrar varios. Y también en Google vamos a encontrar cuáles son a los que mejor les ha ido los últimos años y vamos a poder invertir en ellos. Y de esta forma nosotros podemos hacer que nuestro aguinaldo pues, nos empiece a generar un interés interesante y que al paso de los años pues, se convierta en un ahorro importante, ¿no? Bueno, este es nuestro comentario del de hoy. Muchas gracias. Hasta luego.